quiero decir que como Ministerio de Salud es un tema extraordinariamente relevante para nosotros y como Servicio de Salud Norte más relevante todavía. Un servicio de salud que ha visto prácticamente triplicada su población en los últimos 10 años y en que claramente el crecimiento más explosivo ha estado en el área de Quilicura y Lampa y por lo tanto amerita y la preocupación de ustedes en donde se instala un dispositivo de las características del hospital de la zona norte. Vengo a esta comisión en calidad de jefe de inversiones subrogante del Ministerio de Salud. Excusar, por cierto, a la señora ministra de Salud, que por motivos de agenda no pudo venir a esta sesión. El proyecto o la discusión se ha centrado en el terreno. Este proyecto va a beneficiar a 961.000 habitantes de la zona norte de la región metropolitana. También va a descomprimir urgencias. El área de influencia de este proyecto, entre esos Tiltil, Lampa, Quilicura y Huechuraba. Y este proyecto va a estar en el borde de la provincia de Santiago, que va a beneficiar a Huechuraba y Quilicura, y a las comunas de la provincia de Chacabuco, que es Colina, Lampa y Tiltil. Este proceso empezó el año 2014, es decir, llevamos 10 años buscando terrenos. Fue un trabajo de un año, y en donde se preseleccionaron 3 terrenos, que fue el terreno de Lampa, Huechuraba y de Colina. Siempre nosotros a la espera de la confirmación del terreno. Nosotros no somos parte de esa decisión. Era que parte de la evaluación técnica la habían tomado con el Ministerio de Desarrollo Social. Y lo que yo estoy escuchando es que solo llegó una alternativa al Ministerio de Desarrollo Social que ustedes dijeron, sí, cumple, pero en el proceso de evaluación de las otras alternativas, Mideso no participó. A ver, yo voy a ofrecer la palabra al resto de los parlamentarios porque creo que aquí hay falta de información para comprender bien el proceso, no está muy claro. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nos hablan de evaluación técnica, y por ejemplo incluso acá en una de la presentación que hacía don Carlos, hablaba de condiciones que facilitan. No hay claridad respecto a esas condiciones, quizás ser un poco quisquillosa, pero saber cuáles eran esas condiciones, las variables que se midieron para tomar una determinación. Porque al menos nosotros que hemos tenido varias reuniones con la ministra, en algún momento nos dijo, es que les queda muy lejos a los funcionarios. Entonces, si esa era una variable respecto a la distancia de los funcionarios, por sobre la distancia de los vecinos que van a ser los beneficiarios, me gustaría saber si era parte de las variables que se consideraron. Distancia al hospital de los funcionarios, y si usted me dice que estaba dentro de las variables, entonces digo yo para conocerla, porque no se ha transparentado ese tipo de variables que se consideraron en la evaluación técnica. Entonces yo quizá le pediría a don Carlos que pudiera detallarnos aquellos aspectos técnicos, porque lo que conocimos en algún momento nosotros fue un puntaje de evaluación de las ofertas respecto del terreno, de las condiciones del terreno, y Lampa le ganaba a Huechuraba. Entonces, ¿qué pasó en ese momento en que Lampa quedaba bajo Huechuraba? Entonces, primero lamento que no estén los ministros y que no den la cara, porque aquí se comprometió la palabra del gobierno, en donde se prometió un hospital para la provincia de Chacabuco. Lo lamento que la ministra de Salud ni la ministra de Desarrollo Social sean capaces de dar la cara. El puntaje del terreno de Lampa era un 4.96 versus un 4.84 que obtuvo Huechuraba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que no entiendo, no me cuadra. ¿Por qué si el terreno de Lampa tiene mejor puntuación que el terreno de Huechuraba, cuáles son las condiciones que favorecen al terreno de Huechuraba? Porque es más, si yo voy al tema más técnico, el hospital de la zona norte necesita 25 metros de altura, cosa que Lampa lo cumple. Sin embargo, el terreno de Huechuraba solamente cumple 11 metros de altura. Y son 3 pisos. No lo cumple. Entonces, ¿qué pasa ahí?
¿Qué van a hacer? ¿Van a modificar algún plan regulador? ¿Cómo lo van a hacer para que cumpla los 25 metros? Lo desconozco. Si vamos al tema de dinero, ahí es peor, porque construir el hospital en Huechuraba cuesta 18.000 millones de pesos más que el de Lampa. O sea, es más caro construir en Huechuraba que en Lampa. Bueno, tendremos que botar dinero entonces. ¿Cuál es el objetivo? Tercero, y el no menos importante, yo diría que el más relevante, los vecinos de Tiltil, Colina y Lampa tienen que tomar 3 locomociones para ir a un hospital que está colapsado, que es el hospital de Independencia, que es el San José. Y están construyendo un hospital a 12 kilómetros del San José. 12 kilómetros, es decir, los vecinos van a tener que tomar las 3 locomociones igual, van a tener que gastar más dinero igual, van a tener que levantarse a las 6 de la mañana como lo hacen siempre. O sea, no es ningún beneficio para la zona norte. Y más encima jugamos con las promesas de la gente. Entonces, yo quiero soluciones y de verdad, Presidenta, si podemos oficiar cuáles son esas condiciones técnicas, porque lamentablemente con el informe que estamos viendo no queda claro. Yo siento que en esta gestión, cuando hicimos la reunión en Colina, y fue el encargado de redes asistenciales en su momento, dando esperanzas que el hospital iba a quedar en la provincia de Chacabuco, fue una burla tanto para los alcaldes como para los 8 diputados que estuvimos presentes en esa reunión. Ustedes hablan de factibilidad técnica. ¿Saben lo que hablan los vecinos? De su calidad de vida. Yo les pedí en la reunión anterior si tenían el catastro de todos los adultos mayores de la provincia de Chacabuco, de todos los discapacitados de la provincia de Chacabuco. Me imagino que lo tienen que haber traído hoy día, porque no estamos sosteniendo reuniones solamente para escuchar y cerrarnos la puerta. Así que quiero que por favor me respondan eso. Entonces, cuando veo las respuestas de ustedes, ¿saben lo que se me ocurre? Que esto es antojadizo. Voy a especular. Es antojadizo de alguien que dijo, ¿saben qué? Logramos tener el gobierno. Y yo quiero el hospital acá porque siento que ahí es la mejor parte donde puede ir ubicado. O sea, al no tener al alcalde de Huechuraba defendiendo el hospital, significa que no es su proyecto. Y así lo hizo saber. En su respuesta dijo, no tengo nada que decir. Esta decisión no pasa por mí. O sea, es una falta de respeto también que no estén las ministras hoy día. De verdad. El alcalde no se representa solo. Representa a su gente. Si tenían destinado que el hospital no iba a ir nunca en la provincia de Chacabuco, no hacen hacer todo el trabajo que hicieron los municipios. No hacen ver qué terreno es el mejor, no es el mejor. Aquí yo no voy a tomar el tecnicismo que ustedes usan. Yo voy a tomar lo que piensa y lo que dice la gente. Yo creo que para nada es desconocido que había un conflicto político aquí. El conflicto político era que teníamos, y voy a ser como transparente en esta materia en términos políticos, teníamos una alcaldesa de la UDI, apoyada por un diputado, que es el diputado de la B, que es parte del distrito, que había buscado dejar en cierta medida amarrado que el hospital de la zona norte en la región metropolitana, en el gobierno anterior, del presidente Piñera, estuviera en Colina. Ese acuerdo que adoptamos de cara a la ciudadanía para destrabar esta situación era que el hospital de la zona norte en la región metropolitana, si bien no necesariamente se iba a construir en Colina, y aquello se soltaba en cierta medida, pero se mantenía en la provincia de Chacabuco. Aquí hay un compromiso que adquirió el gobierno, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, de estas 2 grandes condiciones, fuera del anillo de Vespucio, provincia de Chacabuco, donde por cierto que donde viven las personas determina la oportunidad que tienen esas personas de morir, de enfermarse, de sanarse, de acceder o no a un tratamiento. Entonces, entendiendo que el factor demográfico es uno, aquí, y lo digo porque este es mi gobierno, que tiene que tener una mirada diferente, sobre todo en las determinantes sociales de la salud, yo digo, no puede ser el factor demográfico lo único que nos guíe. Tener un hospital en alguna de estas 3 comunas
Colina, Tiltil o Lampa, nos permite avanzar en cierre de brechas de determinantes sociales de la salud, nos permite avanzar en mayor equidad en salud. Aquí no solamente son los acuerdos que les convienen a algunos o a otros, no, aquí los acuerdos se respetan. Y aquí hay un acuerdo del Ministerio de Salud, representado en el ex subsecretario Fernando Arao, con esta Cámara de Diputadas y Diputados. La población que está proyectada solo para Chacabuco, la provincia, más Quilicura, son 700.000 habitantes. Y si el hospital está pensado en que cubra una población de 900 y tantos mil, estamos hablando de casi el 80% quien va a ser usuario de ese hospital. Pero además dentro de la red de la zona norte no se nombró al J. Aguirre, fuimos nosotros mismos acá en la Cámara que volvimos a incorporar en la red de salud al J. Aguirre, que vuelve también a cubrir una necesidad del Distrito 9 o de la zona norte a propósito de Huechuraba, Conchalí, Renca. Entonces le adherimos un hospital, que nadie podría tener duda de la calidad médica de ese hospital, pero así todo, la propuesta que levantan respecto a la construcción de este hospital sigue estando en el mismo sector. Tal como lo plantea el diputado Lagomarsino, siempre el acuerdo fue fuera del anillo Chacabuco, cuestión que hoy día no se cumple, y en la proyección incluso, aunque hoy día no fuera tema, la proyección poblacional de crecimiento demográfico, estamos hablando de 700.000 personas, incluida Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil. Solo estas 4 comunas cubrirían más de 700.000 personas. Y además, y antes de darle palabra, me acordé de algo. El otro día tuve una reunión en el MOP y me sorprendí porque en la presentación estábamos hablando a propósito de la carretera orbital. Te estaba mostrando, yo quería saber cuál era el recorrido de la carretera porque habían comunidades que se estaban resistiendo, que eso es lógico, siempre pasa. Y en una parte va y me dice, el equipo de participación del MOP me dice, y por aquí va a pasar por al lado del hospital de Lampa. Y yo le digo, perdón, ¿qué pasa aquí? O sea, el MOP no opinó en esta revisión técnica respecto de la instalación de una carretera tan importante como la orbital, que va a unir toda la región metropolitana con un anillo distinto a la Américo Vespucio, y que va a pasar por el lado del terreno del hospital, aparte de la proyección del metrotren, ¿no? Entonces yo quiero preguntarle, porque ¿cómo, si hemos estado hablando todo el rato de conectividad, qué dijo el MOP al respecto? Ellos no sabían que ya se había designado el terreno de Huechuraba y no el de Lampa, cuando ellos en el dibujito del plotter ya tienen al hospital de Lampa ahí al lado de la orbital. Y yo decía, pero no puede ser que los ministerios no conversen, no hablen. Por favor, manden ese informe a salud, fue lo único que se me ocurrió decirle. Porque efectivamente esa carretera va a permitir a los vecinos, no solo de Lampa, sino que también del resto de la provincia, conectarse con Maipú, Pudahuel, Calera de Tango, Padre Hurtado, etcétera, con la ruta 68, la 78, así que los funcionarios no van a tener problemas para llegar a Lampa. Le quiero dar la palabra al alcalde para que pueda presentar. Precisamente creo que es relevante que sea en base a la conversación. Saludo a todos los asistentes a esta comisión tan importante no para la comuna de Lampa, para la provincia de Chacabuco. Vengo en representación de ellos, de ellas, y vengo en representación de los que están más alejados, de los que cuesta en el sector de Lo Vargas de mi comuna, en el de Caleu, de Tiltil, y así. Distintas localidades, Peldehue, Colina y otros que no tienen acceso, que tienen dificultades de movilización y que son los que van a tener que ir posiblemente al mismo lugar que para ellos hoy día van en el San José. Yo lo domino pero lo que ha surgido, al menos en lo que llevamos de la conversación, es lo que estos misterios, estas preguntas no resueltas, estas incertidumbres, son también las que a nosotros nos ha tocado tener que enfrentar. Hemos pedido una reunión con la ministra, que nos ha atendido muy cordialmente y nos derivó a su equipo técnico. Ayer tuvimos una reunión con varios de los que están aquí presentes, donde una reunión muy compleja, para nada fácil. Y que al final de la esperanza que llevábamos, terminamos al final con más incertidumbre y con desconcierto de lo que estaba ocurriendo. Y para tratar un poco de complementar lo que el diputado Lagomarsino mencionaba, porque tuvimos que también nosotros pedir el informe por transparencia a la ministra,
precisamente para saber cuáles eran las calificaciones, que a mí me parece hoy día relevante porque ahí está mucho de lo que ha determinado la definición del posible hospital, y al menos yo les quiero mencionar que tenemos 10 al menos inconsistencias técnicas de ese informe que están argumentados. Hoy día vengo acompañado de Aldo Ramachotti, ex seremi de vivienda del gobierno de la presidenta Bachelet, donde hemos tenido que también recibir asesoramiento para poder presentar estos argumentos. Y donde en la reunión que tuvimos ayer pudimos plantear al menos algunas de las inquietudes, y que me parece legítimo que al menos podamos resolver las dudas, las mismas dudas que usted, presidenta, está teniendo, diputada, diputado, y que esperamos al menos tener una respuesta técnica que responda a nuestra inquietud. Y esa ha sido la tónica de forma permanente, y nos hemos en el camino encontrado sorpresas como las que hoy día también tenemos en esta comisión, escueta presentación además quiero decir, pero que alcanzamos a visualizar que el proceso está bastante avanzado. Y no se nos ha notificado de aquello, ¿no? Se nos notificó y tuvimos una conversación con el doctor Infante, que nos fue efectivamente a informar de esto, y que en esa conversación quedamos con algunos acuerdos también implícitos, y que le manifestamos nuestra disconformidad precisamente por los argumentos técnicos. Y nos parece hoy día relevante que eso se aclare. Eso es lo que nosotros como LAMP queremos tener certeza, de que se aclaren cada una de nuestras dudas. El acuerdo que asumimos ayer es que nosotros vamos a entregar una minuta con el equipo para poder plantear cada uno de los elementos, y que son bien técnicos, ¿no? Y que nos preocupan porque, al menos para mencionar algunos, tenemos la dificultad urbanística que mencionan respecto de nuestro plan regulador comunal. Donde el informe se menciona que nosotros no tenemos norma urbanística, situación que nos preocupa porque el plan regulador metropolitano cumple con la norma urbanística, y fue uno de los elementos que nosotros queremos hoy día aclarar. Entonces, el día de ayer se nos mencionó que al parecer estábamos como en dos partidos, y al menos en esas mismas frases son las que quiero exponer, donde se terminó al parecer un primer partido cuando se cerró el informe de la comisión, y donde se asignaron estos 3 terrenos, Colina, Lampa y Huechuraba, con distintas calificaciones, y pareciera ser que ahí se terminó un primer partido, al menos eso fue lo que se mencionó. Y nosotros seguimos encausados en tratar de explicar estas inconsistencias que están en relación a ese primer partido que ellos llamaron. Pero me lo están mencionando que ahora estamos en un segundo tiempo que a nadie se le ha informado, y donde al parecer las reglas del juego que inicialmente se presentaron cambiaron. Reglas del juego que implica inclusive la altura del hospital. Pareciera ser que ya no importa tanto que tenga 25 metros de altura, sino que lo que interesa, y parece que cumple, que al menos el de Huechuraba tiene 11 metros, que con una enmienda que también se aceptó para poder mejorar las condiciones, finalmente permite 13 metros de altura, y pareciera ser que hoy día no hay complicaciones, ¿no? Y lo mismo pareciera ser que el elemento que usted menciona, presidenta, de que la proximidad que puedan tener los profesionales de la salud que puedan atender en el posible futuro hospital en 10 años más, pareciera ser que también es un elemento que hoy día está teniendo definiciones, ¿no? En el lugar donde se va a presentar el posible futuro hospital, que como bien decía el diputado Lago Marcino, estaba comprometido para nuestra provincia. Entonces, hoy día, y cada uno de estos temas tiene más profundidad, yo creo que es relevante que se nos al menos responda las inconsistencias técnicas que nosotros creemos que tiene y que perjudican la valorización de nuestra propuesta de Lampa. Cada una de estas 10 inconsistencias finalmente significó que descontó cierto puntaje, y que a lo mejor podría ser más distinta la diferencia que tenemos con el terreno que sigue, que es el de Huechuraba. Entonces, y para terminar, la diputada Delgado ha mencionado respecto de la diferencia abismante que hay de los 18.000 millones de pesos, que es lo que significa la diferencia entre el terreno de Huechuraba y el terreno de Lampa, y aquí me parece que es el Estado el que tiene además el deber de ser eficiente con el uso de los recursos. No me parece que sea un dato menor el que no se esté considerando el costo de el terreno, ¿no? Son 18... Claro, el terreno de
de Huechuraba cuesta 25.000 millones de pesos. Esto está en UF, lo estoy traduciendo la valorización, pero está cercano a los 25.000 millones de pesos, que es casi el presupuesto de mi comuna anualmente, versus el terreno propuesto por la comuna de Lampa, que está cercano a los 7.000 millones de pesos. Entonces, no es menor. 18.000 millones que pudiesen poder reforzar la misma red hospitalaria, los mismos centros de salud que se necesitan en distintas partes. A mí no me parece que es un dato no menor y es significativo. Y lo que buscamos es que se nos explique cada una de estas inconsistencias, que se nos explique en detalle el informe. Yo sé que es facultativo del Ministerio de Salud y pudiese inclusive no darnos explicaciones de esto, pero por algún motivo nos quisieron invitar a formar parte de un proceso que fue participativo. Hicieron que los alcaldes y la alcaldesa presentáramos terreno. Se invitó a una comisión con distintos actores. Entonces, ¿se quiere que sea participativo o no se quiere que sea participativo? ¿Se cumplen los compromisos o no se cumplen los compromisos? Hoy día creemos que es relevante que al menos estas inconsistencias que nosotros planteamos formalmente, y así lo vamos a hacer, al menos sean respondidos para tener claridad de que si este proceso se hizo adecuadamente. El sexto proceso que se ha hecho, ayer mismo nosotros nos enteramos, el sexto, y donde en la primera etapa, en la primera parte del partido, finalmente se decidió que ninguno de los terrenos era apto. A lo mejor era condición para iniciar un séptimo proceso de búsqueda de terrenos. No lo sé. Hoy día lo que sí sabemos es que hay vecinos en la provincia que necesitan hoy día una respuesta hospitalaria y San José no responde, el terreno de Huechuraba no responde y además se había comprometido un hospital para nuestra provincia. Gracias, Presidenta. Contestar la pregunta, pero en la fecha en que estamos conversando, que fue el 2 de noviembre del 2023, el único emplazamiento válido es el de Huechuraba. Lo segundo, respecto a los puntajes. Lo que se hizo primero fue una prelación de terrenos, que era Lampa, Colina y Huechuraba. En ese orden, ¿no? Lampa, Huechuraba, Colina. En eso a los alcaldes se le solicitó complementar la información. Y la municipalidad de Huechuraba fue justamente la municipalidad que llegó con la complementación de esa información, cuyos antecedentes técnicos también están obran en ese informe, en el informe que le voy a enviar, que son muy técnicos, se lo voy a enviar a la comisión, a esta comisión. Respecto a... Sí. ¿Eso quiere decir que los otros dos municipios no lo enviaron? ¿Eso quiere decir? Sí, sí. Y nosotros anunciamos en octubre... Una pregunta para que quede en acta. Ya, perfecto. ¿Quiere decir que los otros dos municipios, es decir, Colina, había un cuarto, estaba con Chalí también, ¿No lo enviaron? La prelación es Lampa, Huechuraba y Colina. Ya, perfecto. No completaron la información. ¿Cuál es la información que faltó entregar de Lampa? ¿Lo podría compartir? Se lo puedo compartir, pero ¿No la maneja acá? No la tengo acá. Está en el informe. Está en el informe. Pero Es que sí, pues, ¿quiere hablar? Habla, tomen la palabra, diputado. Muchas gracias, Presidenta. ¿Podemos pedir como comisión esos informes técnicos? Y aparte, yo quiero hacer un punto, porque aquí está diciendo que el único terreno que hay es el de Huechuraba. Esto se supo por la prensa a principios de este mes, y en donde la ministra dijo que esa información no era definitiva. Entonces, la ministra nos mintió. Me queda la duda, porque de verdad me llama mucho la atención, porque la ministra en la Comisión de Salud, de Medio Ambiente, en cual estuve yo, le hice la pregunta, ella dijo que la decisión no estaba tomada, y había pasado una semana, y ahora está diciendo que el único terreno que está para tomar Contraloría y eso es el de Huechuraba. Entonces no hay otro terreno, la decisión ya está tomada. Hay que ser súper transparente con la gente y con la provincia de Chacabuco. O sea, la ministra nos mintió, quizás por eso no vino. Mi pregunta, mi duda. Diputada Delgado. Solo solicitar que, ya que está el alcalde acá, nos diga lo que está diciendo, nos responda. sí, yo
feliz de responder. Me sorprende que Carlos no maneje la información, porque la estuvimos conversando inclusive ayer. Pero la puedo, porque lo que se me ha solicitado es precisamente que nosotros podamos cumplir con nuestro plan regulador comunal. Primera vez que la comuna de Lampa va a tener un plan regulador y así lo hemos trabajado, y por eso que inclusive le pedimos a Aldo que pueda encauzar este proceso súper complejo donde han tenido distintos intereses en nuestra comuna, privados también, donde efectivamente se ha complicado el proceso. Y como mencionaba, se nos enrostra, ¿no?, a la comuna de Lampa este cierto incumplimiento de nuestro plan regulador, que además, y es lo que quiero seguir reforzando, no es necesario, porque no incumple en absoluto el terreno de Lampa, porque hoy día contamos con norma urbanística, porque si no está nuestro plan regulador comunal, está el PRMS. Y es lo que hemos intentado de explicar en todas las instancias, y donde permanentemente se nos dice de que como no cumplimos, de que como Lampa no tiene plan regulador, entonces es una dificultad para continuar en el proceso, y por eso que están mencionando en este acto de que el único terreno que cuenta es el terreno de Huechuraba Situación, y que es lo que he estado de mencionar, es completamente falso. El terreno de Lampa sigue estando disponible hoy día con norma urbanística, y eso es lo que estamos pidiendo en nuestra mesa técnica, podamos entonces tener las explicaciones de por qué motivo se nos está sacando del proceso cuando hoy día contamos con la norma urbanística del PRMS para contar con una edificación de salud en las condiciones que se necesitan. Entonces, me sorprende además que no se mencione, porque es precisamente lo que está ocurriendo. Don Carlos, cuando se refiere a que Lampa incumplió con la información, ¿se refiere al plano regulador? ¿Solamente a eso o hay otra cosa adicional? Es así, nosotros a la Municipalidad de Lampa le informamos que de los temas que incumplían en un oficio de octubre del 2023. Sin embargo, quiero hacerme cargo, señora Presidenta, el proyecto no es definitivo mientras no tenga el pronunciamiento final de la Contraloría, y a eso se refiere la señora ministra. Entonces no está... Podría cambiarse, podría haber un espacio de... Lo que le ofrezco es buscar dentro de esta brecha, que a lo mejor lo puede precisar el doctor Infante, algún dispositivo que complemente esta oferta. Hablando de no quedarnos con el hospital y construir dispositivos de salud adicionales, FAM, COSAM, ¿eso? Eso lo tiene que determinar el... Bueno, pero es una conversación que creo que ya tuvo usted, alcalde, con la ministra. Ya, pero pues, sigamos avanzando con la área técnica mejor para que responda a las preguntas y después le podemos hacer preguntas respecto a lo que está contestando. Presidenta, solo quiero Sí. sacar algo de acta. Ya. ¿Sí? Quiero solicitar que se saque de acta lo que acaba de decir sobre el incumplimiento de Lampa, porque deja como una irresponsabilidad que Lampa no tenga plan regulador, cuando el plan regulador... Ya, quiero que se saque de acta lo que acaba de decir don Carlos con respecto al incumplimiento de Lampa. Eso no es factible, porque si no hay un plan regulador de la comuna, está Rige el el plan metropolitano. regulador metropolitano, que es el que rige. Así que por favor pido sacar de acta, porque eso, de verdad, eso lo que usted acaba de decir lo encuentro grave. Y grave, ¿por qué? Porque está, en cierta forma, acusando a un alcalde de no haber tenido pronunciamiento, y acá no pasa por él el pronunciamiento para nada. Eso, presidente. Gracias, diputada. ¿Podemos tomar el acuerdo? Pues lo que pasa es que a mí me gustaría más que lo pudiera explicar bien, porque cuando inició la respuesta, por eso yo profundicé en preguntarle, entonces eso significa que los otros no cumplieron. Yo le pediría que intentara explicar, quizás no tiene acá todo el informe técnico, pero quizá en simple, qué cosas no cumplió la Municipalidad de Lampa para tener conocimiento. Ya lo del plano regulador ha quedado claro que mientras está en ese proceso, el que rige el plan regulador metropolitano, y que por tanto no habría una dificultad para ello. Eso lo vamos a tener que reclamar en la Contraloría, me imagino, pero a mí me gustaría que pudiera explicarnos, porque no tenemos claridad. Yo quiero que entiendan que nosotros todos estábamos convencidos que estaba todo andando bien, que teníamos un compromiso, incluso en una comisión de salud, los propios parlamentarios del distrito 9, donde está Huechuraba, Conchalí, ellos mismos dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos a terminar con 3 centros hospitalarios.
consideramos de justicia que se haga en Chacabuco. Los mismos parlamentarios a riesgo de que su gente los criticara porque entendían el vacío de la provincia de Chacabuco. Entonces me gustaría que pudiera profundizar más, don Carlos, respecto de aquellas cosas que me imagino que las debe tener muy claras. No cumplió la comuna de Lampa para poder haber seguido avanzando en este proceso. Porque necesitamos responderle a los vecinos, no solo al alcalde, no solo a quienes estamos representando a los vecinos y vecinas de Chacabuco. Eso le pido, don Carlos. Con gusto, señora presidenta. El terreno de Lampa no cumple, y lo reiteramos entre oficios, con el plan metropolitano de Santiago. ¿Qué más? Hay resguardo de los terrenos aledaños, en el sentido de que empresas contaminantes... No, son bodegas. Son no bodegas. sé si han ido al terreno. Sí, pero hemos ido al terreno, sí. Y son bodegas, ¿no? Y casas, sí, pero... Y en caso de cualquier siniestro, habría que evacuar el hospital. Esas son las dos cosas que... Sí, claro, entonces, eso es básicamente, pero nosotros lo reiteramos en 3 oficios que se lo podemos enviar a la comisión. O sea, esas son las dos únicas cosas a las que no respondió. Es que ahí, que esté la bodega al lado o una empresa contaminante, no es que no responda al municipio. Pero, y acuérdese que es que esta resolución es del 2 de noviembre del año 2023. Diputado. Sí. Me va a disculpar, pero ese es un terreno donde al frente hay hay casas, es habitacional. Es una parte donde viven más o menos 60.000 familias y sigue creciendo, y eso va a llegar hasta los Cheder. Las empresas están al otro sector, incluso ahí va a estar la línea del tren Batuco, Estación Central o Mapocho, Estación Mapocho. Entonces, no entiendo cuáles las empresas contaminantes, porque efectivamente, como dice la presidenta, son bodegas. Bodegas, sí, son bodegas, y no empresas industriales, si es que hay, es cruzando la Panamericana en Colina. Incluso es más, el terreno que estaba en Colina estaba con empresas de chatarra y cosas, podrían ser contaminantes, digamos, pero me llama mucho la atención porque dice de evacuar si que hay un siniestro. Eso, en cualquier momento, o sea, cualquier siniestro que exista tienen que evacuar el hospital, obvio, pero incluso ahí hay un cuartel de bomberos cerca, hay un terreno que va a estar una comisaría o una tenencia, eso se está evaluando. Es habitacional y el plan regulador metropolitano así lo tiene. O sea, eso de verdad que a mí me quedan más dudas con esta comisión, porque además, insisto, o sea, cuando estuvimos con la ministra dijo que la decisión no estaba tomada. Ahora vemos que sí está tomada porque es el único terreno. El terreno de Lampa no está. Entonces, yo creo que aquí hay muchas dudas y veo que es más una decisión política que una decisión técnica. Me van a disculpar, pero yo creo que esto es una decisión política más que técnica. Ha pedido la palabra el director del Servicio de Salud Metropolitano, don Antonio Infante. Tiene la palabra. Yo quisiera referirme a un tema de oportunidad. Yo asumí en la dirección de servicios en septiembre. Asumí la dirección de servicio en septiembre del año pasado, y estaba la discusión de los terrenos donde se instalaría el hospital. Se habían cumplido todos las solicitudes de la comisión técnica, y efectivamente el que reunía todas las condiciones era el terreno de Huechuraba, porque las solicitudes a los otros 2 terrenos no habían llegado o no las había considerado la comisión, por lo menos. Con esos antecedentes yo fui a hablar con el alcalde de Lampa, a saludarlo, a presentarme, y estuvimos hablando de la instalación del hospital. Yo hice el estudio de la red asistencial del Servicio Norte del año 2013. Y por lo tanto conozco extraordinariamente bien el terreno. Era un minuto en que la población del Servicio Norte eran 500.000 habitantes, hoy día son 1.200.000, ni siquiera los 900.
estuvimos de acuerdo con el alcalde que sería mejor para el paño Lampa-Quilicura, que es donde se concentra la mayor cantidad de población vulnerable, que un dispositivo estuviera en esa zona. Hablamos del terreno que ellos habían ofrecido y que está en la zona de las bodegas y que no es la mejor zona para la instalación de un hospital, y él mismo me planteó que el ideal era un terreno en que estuviera el cruce del radial nororiente con el tren que iba a Batuco. Yo, corriendo el riesgo de un pajarito nuevo, le dije, esto se va a demorar en entrar a Contraloría alrededor de 4 meses. Tienes 4 meses para llegar con un terreno que esté en el radial nororiente con el ferrocarril que va a Batuco. Quedamos en eso. Él recibió un llamado telefónico como a los 2 meses y él me dijo, no lo conseguí. ¿Qué nos queda a nosotros? Tenemos efectivamente tenemos un terreno aprobado que cumple con todas las condiciones de la Comisión Técnica y tenemos un desastre sanitario en la zona norte. Reiniciar el proceso de búsqueda de terrenos hoy día sería, y esto yo me reuní incluso con el Ministerio de la Vivienda para buscar lugares en el paño Lampa-Quilicura. Según el Ministerio de la Vivienda, demoraría 4 años en lograr regularizar en los espacios para pensar en un polo de desarrollo en esa zona. Entonces, con esa amenaza de postergar 4 años para reiniciar, para tener un terreno, yo creo que sanitariamente la población ni de Lampa, ni de Tiltil, ni de Quilicura, ni de Colina aguanta 4 años más. La situación es extraordinariamente crítica. Entró el hospital J. Aguirre al baile, pero entra con unas condiciones de señorita bueno, entonces nos ha costado mucho llegar a acuerdo con ellos y por lo tanto el San José sigue soportando la demanda. Y con el terreno de Huechuraba estamos en condiciones de comenzar en diseño y en licitación de la obra en los 2 próximos años. Es decir, respecto a los 4 años que nos demoraríamos en el proceso que viene, estamos ganando al menos 2 de una solución que es absolutamente adecuada. Lo que aquí no se ha dicho y que nos dijo el Ministerio de la Vivienda cuando nos juntamos es que la conectividad que tiene el sitio de Huechuraba, que es 50% falso el que no está fuera del radial de Vespucio. Es decir, eso se cumple. No está en la provincia, pero está fuera del radial. En eso tenemos que estar de acuerdo. La conectividad que tiene, según el Ministerio de la Vivienda, es excepcional. Y por lo tanto, ganamos tiempo, ganamos conectividad y podemos dar una solución a los habitantes de la zona lo antes que los elementos actuales lo permitan. Espérame un poquito que me pide la palabra el alcalde. Alcalde, tiene la palabra. Gracias, presidenta, de nuevo. Doctor, me parece, y lo miro, esto se lo voy a decir mirando a los ojos, pero usted sabe perfectamente que lo que usted está diciendo no es real. Usted lo sabe perfectamente y voy a ser un caballero en esta oportunidad y lo vamos a conversar después, porque me parece realmente que está faltando a la verdad y usted sabe perfectamente que lo que usted ha dicho recién no es así. Y me parece que por ser un caballero me parece que hay que conversarlo en otra instancia, pero para referirme a algunos de los puntos que él menciona, se me fue a notificar al municipio precisamente de que hoy día se estaba definiendo por Huechuraba. Y en esa oportunidad se nos mencionan
algunos elementos que después, si me permite, Presidenta, sería interesante escuchar a Aldo, ex Seremi de Vivienda, que está llevando el proceso, para que usted les pueda contar sobre el PRMS y además sobre estos 3 argumentos que ellos están diciendo y que no son reales, y que uno de ellos es que tenemos dificultades con una napa freática, que es lo que estamos pidiendo para explicar, que no es real, que hay presencia de industria peligrosa en el entorno y eso tampoco es real. Hoy día efectivamente hay industria inofensiva, industria molesta, pero no peligrosa, y se está mencionando como un argumento para desacreditar Lampa. Y el tercero es que no tenemos plan regulador comunal, que es lo que me parece prudente que Aldo pueda explicar, porque la norma urbanística hoy día existe con el PRMS y por esos motivos que son falsos, se está desechando la opción de Lampa. Y en esa oportunidad yo les mencioné nuestros argumentos, que no estábamos de acuerdo, que queríamos explicaciones, que íbamos a continuar en el proceso, efectivamente llegando a los lugares que sean necesarios para poder explicar la alternativa de Lampa, pero jamás ha ocurrido las palabras que ha dicho el director, porque fueron otros mensajes que yo no puedo revelar en este espacio, precisamente hay situaciones en lo político que uno tiene que conversar y que no responden a elementos que valga la pena hoy día manifestar, pero hoy día creo que es relevante seguir discutiendo sobre lo técnico y no sobre las conversaciones que hayan quedado de pasillo, porque hoy día aquí hay un informe técnico que es el que se nos ha invitado y en el cual me imagino que es la definición que va a primar, que técnicamente se defina el mejor lugar para la provincia de Chacabuco, y creería que esa es la conversación que tenemos que seguir llevando. Por eso pedí la mesa técnica, que estamos esperando, digamos, el detalle, donde podamos entonces tener claridad de por qué se votaron lo que se votó y por qué se definió lo que se está definiendo. Entonces, al menos me parece relevante que Aldo a lo mejor pueda también tener el espacio de explicar brevemente, porque son conceptos súper complejos, pero que creo que es relevante para al menos tratar de entender estos motivos y estas inconsistencias que han aparecido. Muy bien. ¿Cómo se llama? Perdón. Aldo Ramachotti. Ya. Vamos a otorgarle la palabra al invitado del alcalde para que nos pueda explicar. Principalmente le voy a pedir, porque me da la impresión que el punto de inflexión tiene que ver más con el plan regulador. El resto de las cosas parece que son discutibles o son más bien subjetivas, pero el plan regulador es un dato duro y sería bueno poder aclarar efectivamente cuánto influye o cuánto no influye una decisión de esa naturaleza. Tiene la palabra. Muchas gracias. Se la pagó. Ahí sí. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes, diputados, autoridades. Bueno, simplemente para ir muy sintéticamente a lo consultado, a mí pasa que en el oficio del director de salud que se menciona, en la cual se notifica supuestamente al municipio de la decisión que se habría tomado, hay 3 razones que se enarbolan. Una es la que se menciona, ¿no es cierto? Dice, se requiere realizar modificaciones al plan regulador metropolitano de Santiago. El predio en cuestión está ubicado en una zona que se llama zona residencial mixta del plan regulador metropolitano, que es una zona de extensión urbana que abarca parte importante de la zona norte de Santiago, y en esa zona se admite, entre otros usos de suelo, el uso de equipamiento de salud. El plan regulador metropolitano no establece la escala del equipamiento, dice equipamiento de salud. Por lo tanto, se entiende que todo equipamiento de salud ahí es factible. Ahora, como está en una zona de extensión urbana, y no quiero adentrarme más en tecnicismos que puedan confundir, pero implica, para poder ocupar esos territorios, llevar adelante lo que se llama un estudio de impacto urbano para efectos de generar los SODUC. No sé si ustedes han escuchado hablar de los SODUC, zonas de desarrollo condicionado, de la cual forma parte este predio, y forma parte de este predio el sector de Valle Grande, así se llama el SODUC de ese sector. Y esa área, ¿no es cierto?, de este proyecto establece como uso de suelo equipamiento de salud. Entonces, la verdad es que yo al menos en lo personal no entiendo por qué se estableció esa limitación por parte del Ministerio. Cuando desde la lógica del plan regulador metropolitano sí se posibilita, ¿no es cierto?, la implementación en términos de uso de suelo de un equipamiento de salud. Por lo que esa razón queda descartada a mi juicio.
Además, no está puesto acá, pero se enarbolaba también como razón el hecho de que se requería modificar el metropolitano porque supuestamente había una afectación que atravesaba este predio. Esa afectación efectivamente existió, pero el año 2002 fue levantada por una interpretación que hizo el Ministerio de Vivienda y por lo tanto desde hace 22 años ya no existe esa afectación. Entonces, las dos razones por las cuales el Ministerio de Salud estableció en este informe y en este oficio que era necesario modificar el plan regular metropolitano, a mi juicio no es así. Aclarar complementariamente de que en base al estándar que estableció el Ministerio de Salud para la evaluación de estos predios, estableció que entre ellas debía tener, ya se dijo, 25 metros de altura mínimo, ¿no es cierto?, la edificación que ahí se hiciera. El predio de Huechuraba no cumplía esa condición y sin embargo fue aceptada, digamos. Entonces no entiendo por qué desde noviembre del año pasado o antes se dice que el único terreno que cumplía todas las condiciones era el de Huechuraba, porque no las cumplía, ni hasta el día de hoy. Porque con la enmienda que se hizo de modificación del plan regulador comunal, lo que se hizo fue aumentar de 11 a 13 metros de altura. Ahora, si se cambió el estándar y ya no son 25 metros, sino que son 13 la altura máxima que requiere el hospital, bueno, ok, pero eso es un cambio de condiciones que no fueron las que se plantearon en un inicio como requisitos para estos terrenos. El otro elemento que se estableció en el oficio del director es que esto era una zona de riesgo. Efectivamente, en el plan regular metropolitano esto es una zona de riesgo por napas freáticas, que es toda la comuna de Lampa y parte importante de la comuna de Colina, y que se resuelve con mitigaciones. Mitigaciones que todos los proyectos que se han desarrollado en esa área han tenido que cumplir. Ahora, y dice que ¿cuál es el inconveniente de esto? Que generaría un mayor costo en el proceso de ejecución de las obras. Yo quiero señalar que en una simulación muy gruesa, castigado el valor de esa mitigación representa un 20% de la diferencia de valor de suelo entre Lampa y Huechuraba. Es decir, con la sola diferencia de valor de suelo se financian 5 veces las mitigaciones que sería necesario hacer en el terreno de Lampa para responder al riesgo, ¿no es cierto?, de inundación por napa freática que compromete a todo el sector. Y lo tercero, con respecto a las instalaciones peligrosas, aclarar también, se dice erróneamente en ese informe de evaluación de que este predio está inmerso en una zona industrial. No es así. La zona en la cual está este predio se llama habitacional mixto del plan regular metropolitano, que admite la residencia y los equipamientos y la industria inofensiva. Valga decir, igual que el terreno de Huechuraba. La zona H21, no me acuerdo exactamente la nomenclatura, pero la zona en la cual se emplaza el predio de Huechuraba también admite la industria inofensiva. Entonces es importante también tenerlo presente. Lo que ocurre es que con cercanía a este predio, al otro lado de una faja de resguardo que establece el propio plan regular metropolitano y además al otro lado de la línea férrea está la zona industrial del sector que admite industria molesta, que es la segunda categoría, ¿no es cierto?, de categorización de las industrias que establece el propio Ministerio de Salud, que prohíbe la industria peligrosa. Por lo tanto, si hay evidencias de alguna instalación que esté conteniendo almacenaje de material peligroso o haya alguna emisión que está categorizada como peligrosa, eso no puede ser, porque el uso de suelo lo prohíbe, y por lo tanto es un tema de fiscalización que si así es, ¿no es cierto?, el municipio tendrá que, mediante la dirección de obras, fiscalizar y clausurar si fuera el caso. Pero es imposible que en el entorno de este predio se puedan instalar industrias peligrosas porque eso no lo permite el plan regular metropolitano de Santiago. Por lo tanto, las 3 razones que se señalan en este oficio, tenemos serios reparos al respecto porque no nos parece que son consistentes. Y solo para terminar, Presidenta, con respecto al informe del año 2022, que es la que concluye, ¿no es cierto?, premiando al predio de Lampa con el principal puntaje, pero no obstante eso, ¿no es cierto?, en el capítulo técnico le asigna menos puntaje que al terreno de Huechuraba, efectivamente, pero las razones por las cuales eso se evalúa, nosotros tenemos serios reparos. Hay inconsistencias en algunas de esas evaluaciones, entre ellas algunas las que ya hemos señalado, en la que castiga al predio de Lampa por no cumplir supuestamente con esas condiciones, lo cual lo deja en desmedro del predio de Huechuraba. Las que, de cumplirse, como nosotros creemos que sí se cumplen, aumentaría aún más la brecha de diferencia que hay entre el terreno de Lampa y el terreno de Huechuraba en cuanto a su puntaje técnico, probablemente posicionándolo también en el primer lugar en esa categoría. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, Donaldo. Don Carlos, ¿quiere responder a Donaldo? Quiero aportar. Ya, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Primero decir que se constituye una comisión técnica para responder el informe que ha suscrito el señor Ramazzotti en que todavía el día viernes tiene que llegar a nuestras manos. Pero decirle también que nosotros informamos esta condición en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. O sea, 6 meses que nosotros no tuvimos respuesta respecto al informe que envió el Servicio de Salud Metropolitano Norte al municipio de Lampa. Y lo otro es que el MIMBU fue también parte de la comisión evaluadora, que eso también es parte, o sea, si no fue el MOP, fue el MIMBU, que también debe que preservar todo lo que son los planos reguladores comunales y el plan metropolitano de Santiago. Pero estamos en esa dinámica de que el viernes nos entregan el informe técnico y nosotros vamos a responder también técnicamente respecto a lo que interpreta el señor Ramazzotti respecto al terreno de Lampa. Lo segundo, que el dilema de esto, porque en la actualidad efectivamente y por las condiciones técnicas, en el terreno de Lampa no se puede construir un hospital de las magnitudes que nosotros estamos, o que se evaluó en realidad por el Ministerio de Desarrollo Social, y la única forma es que se acelere los procesos que contó el doctor Infante, es básicamente construir el hospital en la actualidad en la localidad o en la comuna de Huechuraba, que también responde al área de influencia de toda la provincia de Chacabuco. Eso nada más. Diputado Gerson. Gracias, presidente. Lamento harto porque al final aquí me voy con más dudas que con certezas. O sea, la única certeza es que el terreno de Huechuraba es el que decidieron por no sé por qué. Porque esa es la certeza que yo me voy. O sea, aquí hay una decisión tomada, una decisión que Mideso prácticamente no participó, porque no, por lo que explicó aquí, no influyeron en la decisión. Y es una decisión, a mi parecer, más que técnica política, porque en realidad no se pidió la semana pasada con la ministra, que lamento que no esté nuevamente la ministra de Salud, que participáramos nosotros en la mesa técnica. Yo no recibí invitación. Diputada Viviana Delgado, diputada, no se nos consideró la invitación, que yo también ahí ya partimos mal, porque nosotros fuimos a la reunión y quedamos en que íbamos a ir y participar en esa mesa técnica. No estamos considerados. Segundo, se supone que la ministra dijo que la decisión no estaba tomada, pero el único terreno es Huechuraba. O sea, la decisión está tomada y aquí hay que ser transparente con la gente. La ministra nos mintió. Y tercero, es que el Estado le mintió a la ciudadanía. ¿Y por qué digo el Estado? Porque este hospital de la zona norte, como bien dicen acá, a través suyo, presidenta, por su intermedio, llevamos más de 10 años con un hospital prometiendo a la ciudadanía. Se han puesto más de 10 piedras de un hospital que a la fecha no ha sido construido. El 2022 se prometió, el gobierno prometió, el gobierno actual, autoridades que eran de esa época, prometieron un hospital para la zona de la provincia de Chacabuco. Y al final, ¿qué pasa? No sé, yo me voy a dedicar a vender Coca-Cola, como dijo alguien por ahí, que ni siquiera fue capaz de venir el alcalde. Yo estoy molesto. El alcalde de Huechuraba debería haber venido a defender, si le gusta este proyecto, si está contento con esto, él debería venir y dar las indicaciones y defender este proyecto. Al alcalde de Huechuraba no vino, los ministros no vinieron. O sea, ¿a quién le importa este tema? ¿Qué decimos con la ciudadanía? ¿Qué le decimos a la gente de Lampa, de Colina y de Tiltil? ¿Cómo vamos a dar soluciones en salud? Listas de espera tremendas, gente que tiene que tomar más de 3 locomociones, adultos mayores, zonas rurales que están complicadas, Tiltil que está prácticamente abandonado. Tenemos un proyecto de tren, tenemos un proyecto, el metro en Quilicura, el terreno está a 10 minutos del metro de Quilicura, por si acaso, les aviso. Y si vamos a privilegiar que los trabajadores del hospital lleguen y no la ciudadanía, que es la que tiene que atenderse, que es lo que dice usted, presidenta, yo creo que estamos muy mal enfocados
y de verdad me da rabia, me molesta la situación y creo que tenemos que seguir pidiendo respuestas técnicas porque veo que no las hay acá. Sentido común, 18.000 millones más caro el hospital en Huechuraba que en Lampa, no tiene ningún sentido. Bueno, parece que diputada Delgado tiene la palabra. Sí, la verdad es que me pongo del lado de la comunidad y estoy bastante desilusionada del gobierno, porque nosotros no estamos exigiendo nada que no hubiésemos escuchado de promesas de este gobierno. Nosotros no estamos inventando nada, no mentimos. Y encuentro también que culpar al alcalde por no haber presentado antecedentes, cuando la decisión ustedes la tienen tomada ya, es una falta de respeto, no se hace. ¿Sabes qué es lo peor que yo aquí he visto? Quizás si fuera de un partido grande el alcalde, no hubiese pasado esto, porque hubiesen tenido la fuerza política, se hubiese negociado políticamente. Y quiero que sepa la gente, aquí se negocia políticamente las cosas que se dan. Y es lamentable cuando un alcalde es independiente, paga estos costos. Lo siento, alcalde, si bien estoy como diputada, pero de verdad yo pido las disculpas, porque también creí en mi gobierno. Y cuando fui vocera de mi gobierno para decirle a los vecinos que mi gobierno había asegurado que en la provincia de Chacabuco iba a ir este hospital, le pido perdón también a toda la gente porque yo no me burlo de la gente, no miento. Estoy segura que el alcalde tampoco miente. No estamos exigiendo nada. Ni la diputada Claudia Mix, ni el diputado Rubén Oyarzo, ni quien les habla, una promesa que no se hubiese cumplido. Y en este caso, ustedes, porque ustedes representan al gobierno. Me voy de verdad muy desconsolada. Creo que esta noticia es bueno que la dé el gobierno, no el alcalde. Espero que tengan esa decencia de ser ustedes los que le digan a la provincia de Chacabuco: no hay hospital para ustedes. Gracias, presidenta. Bueno, alcalde, Jonathan Opaso. Sí, gracias. En mi última intervención, a propósito de lo que dice la diputada Delgado, es que si Lampa no ha respondido, ha sido porque en esa misma reunión, y me lamento tener que exponerlo, pero en esa misma reunión se me pidió no hacer nada. Sí, y se me pidió no hacer nada precisamente por, como decía el director, que él era pajarito nuevo. Entonces, como yo también era pajarito nuevo, yo creí que en el fondo esa voluntad que se manifestó en esa reunión de cambiar esta decisión, yo por supuesto que creí. Y hoy día, pero esto a la reunión siguiente, la ficha ID estaba en el portal. Entonces, obviamente, aquí el pajarito nuevo fui yo, no el director. Yo fui el pajarito nuevo que en el fondo cree en estos acuerdos de palabra que pareciera ser que no se cumplen en absoluto. Entonces, es lamentable que eso ocurra. Y lo segundo es que pareciera ser que sí hay interés en Huechuraba, porque al menos hicieron la enmienda. Entonces, decir hoy día que no le interesa formar parte de esta comisión, que los mismos diputados que son elegidos más democráticamente, que se llama precisamente para poder todas las facultades que nuestros diputados y diputadas tienen, y no quiera hoy día estar aquí cuando efectivamente ha hecho un proceso, ha fortalecido equipos y además ha hecho una enmienda que decir que no tiene interés. Entonces, hoy día efectivamente me parece lamentable y yo quisiera decir, si es que esto está efectivamente determinado, como así hemos visto, y sin respuestas técnicas, que es lo que nosotros hemos pedido de un proceso que pareciera ser que es más político que técnico, entonces que las definiciones sean después del mes de octubre. Que después del mes de octubre entonces hagan los anuncios que se necesiten precisamente para poder despejar este elemento político que al menos nosotros visualizamos y que en el fondo poder dar una señal clara de que esto es técnico y no político. Director. Yo quisiera llamar un poco a la calma. Yo creo que la comisión de ustedes van a poder profundizar su conocimiento cuando tengan el informe técnico. Hemos tenido reuniones con la Contraloría General de la República para aclarar cosas. Yo creo, no conozco los procedimientos, pero yo creo que si el alcalde de Lampa tiene observaciones
que invalidan las decisiones de la comisión técnica, puede hacérselas llegar a la Contraloría para objetar el informe que ellos tienen en la mano. Pero aquí está el proceso en Contraloría General, en proceso de toma de razón, no está tomado de razón todavía. Hemos seguido todos los caminos que recomienda el proceso de inversión pública. El Mideso es riguroso en vigilar todo el proceso, y cuando da un RS no lo da sin observaciones. Aquí no, el Mideso no es un buzón, tiene un protocolo rígido para dar un RS, y en este caso se cumplieron todos los pasos. Ustedes van a ver el informe técnico. Todavía la parte que tiene dudas puede recurrir a Contraloría pidiendo aclaraciones, y ustedes van a tener el informe técnico en sus manos para que lo puedan conocer. Pero lo que sí puedo garantizar es que el hospital de la zona norte está pensado para atender a Colina, Lampa, Tiltil y Quilicura, lo que va a descongestionar significativamente al Hospital San José. Muchas gracias. Yo me estaba acordando en este ratito del Sótero del Río. Cuando se construyó el Sótero del Río no había nada alrededor. Y todo el mundo decía, ¿cómo van a llegar los funcionarios? ¿Cómo van a llegar los vecinos? Hoy día el Sótero del Río no está colapsado en su acceso. Bueno, sí, pero lo que yo le quiero decir es que probablemente, porque Lampa, en la proyección de crecimiento demográfico en la región metropolitana, es la segunda comuna que más va a crecer, y probablemente hubiese ocurrido exactamente lo mismo que en el Sótero, ¿no? Que decíamos cómo van a llegar y después va a estar rodeado de conectividad. Yo creo que la sensación que nos queda, yo ahí me incluyo siendo una parlamentaria de gobierno, que el trato no fue igualitario con las dos comunas. Eso es lo que molesta. Que información para que un municipio pudiera enmendar algo que no tenía resuelto, fue informado con más rapidez para aquel municipio que podía haber apelado. Esa es la sensación que queda, director. Yo no estoy diciendo que haya sido así, yo estoy diciendo la sensación que queda es que el trato no fue igualitario. Yo, a diferencia de mis colegas, creo que las batallas no se pierden hasta el final, y yo insistiría en una posición técnica en la Contraloría para dar la última batalla, pero yo tomo las palabras del alcalde en el sentido de que si no hay una motivación política para el alcalde de Huechuraba, entonces que no haga campaña con el tema del hospital. O sea, porque finalmente se transforma en un problema para el territorio. O sea, aquí no vamos a venir con cosas, se transforma en un problema para algunos y es un beneficio para otros. Cuando además se ha engañado a la gente, se la ha entusiasmado con una propuesta, y al primero que buscan para ser responsable de esa decisión no va a ser al director del Servicio de Salud, ni tampoco a la ministra. Y al final se va a culpar a una gestión que a mí me consta, no siendo ni siquiera de mi partido ni de mi coalición, que se la ha jugado muchísimo por lograr esto. Y que, ¿sabe? Yo me enteré por la prensa que se había adjudicado. Y eso también molestó mucho. Yo me enteré por la prensa de que el hospital ya se había entregado a Huechuraba. Y no lo podía creer. Proceso de toma de razón. Sí, pero le quiero decir que si nosotros participamos desde el primer día en un espacio en que creímos, confiamos, y que al menos nos iban a llamar para decir, oye, sé que la cosa no anda nada muy bien, avísale al alcalde, así como le estamos avisando al otro, que se apuren a entregar la información que falta, que no ha llegado. Nosotros no lo supimos. Entonces yo creo que igual en esto nos involucramos muchísimo, porque, como bien decía el diputado Lago Marcino, también tenemos la obligación de representar. Y a nosotros, y cuando yo llego al territorio, no me preguntan. El diputado Yarzo vive en Lampa, imagínense, debe salir a la calle y le deben preguntar, ¿y el hospital? Entonces, también creemos que a nosotros nos faltó información, incluso para haber ayudado en la gestión, porque estamos convencidos y convencidas de que el hospital debía construirse en Chacabuco, por una deuda histórica. Porque además aquí hay algo que no se ha dicho. Pero la mayor cantidad de empresas contaminantes que tiene la región metropolitana están en la provincia de Chacabuco. Y necesitan un hospital de alta complejidad para atender los casos de cáncer, que la misma empresa lo único que hacen es mitigar entregando regalos para la fiesta de Navidad de fin de año. Entonces aquí también hay un problema del que el Estado se tiene que hacer cargo. Solo, para que ustedes sepan, solo Tiltil tiene 49 empresas contaminantes y le quieren instalar otra. Aprovecho de decirle que ojalá voten en contra. Quieren instalarle otra. Una planta de residuos tóxicos industriales que recoge residuos desde
Atacama a Chiloé, pero se tiene que ir a instalar a Tiltil. Otra más. Entonces, ¿de qué manera el Estado repara ese daño? Al menos ponle un hospital para que cuando esté para las COA llegue más rápido, ¿no? Entonces, también tiene que haber esa equidad territorial. Bueno, si le entregamos todas las empresas contaminantes, al menos démosle la posibilidad de tener un hospital para atender a los que estamos enfermando. Entonces, nos basamos en el plan regulador para instalar las empresas, pero no nos basamos en el plan regulador para poner hospitales. Hay un doble discurso, porque el plan regulador metropolitano permite instalar esas empresas. Ahí a nadie le importa un rábano si no hay un plan regulador comunal. Ojalá nunca esté, porque el plan regulador metropolitano nos deja. Pero para efectos del hospital no. Es una contradicción, nos vamos a seguir avanzando en esa lógica. Entonces nosotros de verdad, independientemente que sea mi distrito, consideramos totalmente injusto que eso esté sucediendo. Por favor, vamos a instalarle de seguro otra empresa más a Tiltil. Entonces ni siquiera le damos la posibilidad de que la persona que se enfermó por vivir cerca, porque vivió y llegó a vivir ahí antes que esa empresa, como la gente que vive en Runque, que es una localidad chiquitita, que todos los hijos y hijas de los vecinos de Runque tienen metales pesados en la sangre, que tienen que lidiar todos los días con el olor a chancho, a caca, basura. No les tenemos ni siquiera la posibilidad de ofrecer un hospital cerca para que lo lleguen cuando estén obstruidos. Entonces, se me había olvidado esto entre tanta emoción, pero yo creo que no es menor. Al menos hagámonos cargo de eso. Entonces, cuando nosotros planteamos esto, no lo planteamos porque tengamos algo personal con el alcalde de Huechuraba. Yo ni siquiera lo conozco. Alguna vez lo vi en la tele. Eso es, sinceramente. No tengo nada personal con él. Pero él va a tener a menos distancia la posibilidad de llevar a sus vecinos y vecinas. Recién hace 4 meses que se logró llegar con una línea de red de buses a Valle Grande. Recién hace 4 meses. Anduvimos con el alcalde, con algunos parlamentarios en el tren, Metrotren, salimos de la estación central, que posiblemente va a ser el tren que vaya a llegar después a Valparaíso. Y por eso fuimos al MOP a preguntar, pero ¿cómo va la carretera? No hay que mirar, pasar por al lado del hospital, pero ¿cómo al lado del hospital? ¿Y ustedes no le han contado al Ministerio de Salud que hay? ¿Pero cómo? Entonces, primero hay una ausencia de intersector acá. Hay una falta de comunicación del intersector. Y por otro lado, y además de medio ambiente, porque este tema de las denuncias la hemos venimos diciendo hace mucho rato respecto a la instalación de la empresa. Entonces yo no cierro la puerta, soy más optimista, voy a apelar al sentido común. Yo les pido a ustedes que hoy día están representando al gobierno acá, que se abran a esa posibilidad de reevaluar lo que hay. No creo que se demore 4 años más. No vamos a llegar con otro terreno, seguramente va a ser el mismo. Pero miremoslo con otra óptica. Miremoslo con otra óptica, con una mirada distinta, con un experto que fue parte de gobiernos también de nuestro sector. ¿Por qué querría meternos en un zapato chino, no? Creo que a los vecinos y vecinas de la provincia de Chacabuco, incluido Quilicura, les debemos este hospital. Y obviamente que va a desahogar el San José, el J. Aguirre, y por tanto los habitantes de las comunas de Conchalí, Renca, y Huechuraba van a igual a contar con hospitales con mayor disponibilidad de atención. Estamos en la hora. Yo igual les quiero agradecer, yo sé que a lo mejor ha sido incómodo en algunos ratos, pero estas conversaciones hay que tenerlas, mejor ponerse colorado una vez, porque probablemente tengamos que dar algunas explicaciones. Y yo los invito con el cariño que les tengo a mi gobierno, es que reevalúen la decisión, se los pido de verdad, que lo reevalúen pensando en lo que como Estado no hemos hecho para evitar el daño medioambiental en esta zona, y que hoy día a lo mejor también lo podríamos evitar con esta decisión. Así que les quiero agradecer su presencia, vamos a esperar la convocatoria a la reunión técnica y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta, muchas gracias.